Muy buenas noches, feliz de estar una vez más junto a todos ustedes en su programa semanal Sin Rodeos. Como cada domingo, gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Me acompañan Robinson y Dagoberto. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan a través de Megavisión, Teleunión y Luna TV, el canal de los campeones. Para mí es un honor, como todos los domingos, poder compartir con este elenco, con este equipo y poder debatir con ustedes los temas de la actualidad nacional e internacional. Robinson, buenas noches. Buenas noches, Dagoberto. Patricia, buenas noches. Miren, si Dagoberto lo hace bien. No, ten cuidado, que Tomás tiene compromiso. Porque Dagoberto me dijo a mí que él podía hacer su trabajo nada que sin ver esas exigencias económicas que hace Tomás Peña. Dios mío, vino a acabar con Señores, Tomás. tremenda semana, una semana de muchos acontecimientos. Y yo voy a entrar de una vez porque nuestro invitado de hoy seguro que ocupará mucho tiempo porque es una persona que de verdad sabe de lo que habla. Rápidamente, las redes se movieron con un mensaje del ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Salió en una foto trajeado con su gorra, invitando a un PLD unido a trabajar, a luchar por la República Dominicana, y al segundo se movió el país. Que si Gonzalo va, que si Gonzalo no va, que si tiembla la Fuerza del Pueblo, que si tiembla el PRM. Y la verdad es que como parte del Partido de la Liberación Dominicana tengo que decir que el mensaje fue de unidad y de trabajo, no como una candidatura ni aspirando. Sin embargo, también hay que reconocer que Gonzalo Castillo es un activo importante y valorado en la República Dominicana, ministro de Obra Pública, como no ha habido estos dos que han pasado, como no lo ha habido. Y en cuanto al PLD, en el 2020 Gonzalo Castillo, en el peor momento del PLD, salió a luchar por el partido. En el 2020 también fue objeto de acusaciones malsanas de persecución política y asimismo se revirtió ese proceso al punto que hoy por hoy ni se sabe en qué está. Muchos comentarios y la sociedad se volcó a favor de Gonzalo Castillo. Definitivamente un activo importante del Partido de la Liberación Dominicana que si sale a la calle, que había estado medio recogido y apoyando desde lo que es el partido interno, si sale a la calle, suma. Gonzalo Castillo, presidente, otra vez. Sobre eso. ¿Qué tú opinas de eso? Yo ni te voy a responder. Estamos hablando de trabajar en la unidad y fortalecimiento del partido. Realmente la República Dominicana hizo un análisis profundo Gonzalo Castillo. Bueno, parece que es su candidato. Fíjense que así mismo un esfuerzo extraordinario para dar esa demostración. Como menciona Patricia, Castillo, realmente el regreso de Gonzalo. La República Dominicana atraviesa un proceso de madurez política en todos los partidos. Sin embargo, la realidad social, económica, política y cultural que vivimos actualmente sugiere otro escenario electoral de cara al 2028. Hay que repasar la historia dominicana para ver quiénes candidatos que no llegaron al poder, luego de una reaparición así, logran el poder, estando ausentes en proceso que hay que ver, porque no hay que ver porque luego de una ausencia tan larga hay que ver qué tanto conecta con el público. Recordemos que los escenarios de poder, los escenarios de elección se ganan en el día a día, en el trabajo, no siempre con, como se dice actualmente, con dádivas, porque la gente reconoce por lo que vota. Y actualmente, sin ánimos de quererle bajar los ánimos a mi compañera Patricia, yo creo que el 2028, y más que creo, estoy firmemente convencido que el futuro es del PRM. Mire, perdóname, Dagoberto. Antes de que tú te vayas de ese tema de Gonzalo Castillo, las declaraciones, esta semana, vamos a ver, vimos dos participaciones contundentes del presidente de la República. Ahí sí hay liderazgo, Patricia Albazo. ¿Cómo que tú me vas a decir a mí? Dos declaraciones contundentes del presidente de la República, Luis Abinader. La primera tiene que ver con Amnistía Internacional, con unas declaraciones que hicieron con relación a que iban a recoger firmas por el tema de los derechos humanos fundamentales del trato de haitianos, que Luis, saliendo de la reunión con Hipólito Mejía, le dio un boche fino que lo apoyamos. Que vayan a recoger firmas a la comunidad internacional, a donde nosotros como país le hemos puesto claro cuál es la situación de Haití y República Dominicana, donde tenemos al lado de la República Dominicana un país, un estado fallido que está dirigido por gangas, y la República Dominicana lo que está haciendo es ejecutando sus leyes migratorias
respetando, sí, los derechos fundamentales de cada ser humano, pero nunca en la vida permitiendo que se violen los territorios dominicanos, poniendo en juego la soberanía nacional. Para adelante, presidente, no le haga caso a los ruidos. Le dijo el presidente. A Amnistía Internacional que se vaya a Estados Unidos a recogerle firma a Donald Trump, a ver si pueden hacerlo. Le dijo el presidente que no tenía calidad moral para intervenir en esos conflictos. Yo veo a tu presidente, digo, mi presidente también, porque soy dominicana. El presidente de todos los dominicanos. Yo veo al presidente Luis Abinader molesto. Yo veo al presidente Luis Abinader sobre reaccionando. Yo veo al presidente Luis Abinader con una posición que evidencia un disgusto interno y externo. El otro comentario que hizo el presidente, Patricia, el otro comentario, y tengo que señalar que el presidente se limitó a un comentario. Yo entendía que el presidente de la República iba ahí mismo a decir, y decreto automáticamente que todo el que haga violaciones a la ley, porque hay dos matices que hay que ver en el tema de las aspiraciones a destiempo. Dilo sin rodeo, tú querías que quitara dos o tres. Yo te debo aclarar, Patricia. Los pronunciamientos del presidente con relación a los que están aspirando se da en dos matices. Primero, una violación a la ley electoral que prohíbe actos proselitistas a destiempo. Hay tiempos específicos para usted hacer campaña. Que usted haga reuniones privadas, que haga citas, que se reúna con figuras, que haga consenso. Eso es otra cosa. Pero de ahí, hacer un mitin político con estructuras políticas presentando estructuras políticas para un proyecto presidencial en el 2028, lo que está mandando es una señal de irrespeto al presidente de la República. Y digo irrespeto porque, señores, no hemos cumplido un año de gobierno. No hemos cumplido un año de gobierno cuando ya se está pensando de que en las candidaturas del 2028. ¿O es que estamos locos? Actos en techado, actos en eventos con múltiples personas, llevando gente que todo el mundo sabe, pagándole a gente para presentar músculos. Eso es un irrespeto al gobierno del presidente Luis Abinader. Y yo pensaba que más que él decir que era un llamado y que renuncien, el presidente debe cancelar a todo el que viole la ley electoral y a todo el que irrespete el gobierno del presidente Abinader. Permiso. Sin distinción. ¿Cómo un presidente de la República Dominicana, máximo líder de un partido mayoritario, pone un X y dice, he sido un presidente tolerante y democrático? Eso sí, ha sido tolerante y democrático. Pero está muy feo ese mensaje. No, ha sido tolerante un mensaje que y democrático. debió de haber salido, primero no debió haber salido a la luz pública, debió haber sido un llamado a puertas cerradas como se supone que ha hecho antes. Segundo, como partido, como institución, pudo haber salido del presidente del partido, José Ignacio Paliza. Compañeros, la obra de gobierno es lo que nos garantiza continuar. Hago un llamado, pero el presidente, molesto, manifiestamente molesto, definitivamente una piedra en el zapato tiene el presidente Luis Abinader. El 16 de agosto veremos los resultados de ese irrespeto al presidente de la República. Yo siempre he dicho que las ejecutorias de los ministros de este gobierno es lo que garantiza la continuidad del PRM en el gobierno. Un buen gobierno y un 42% que tiene el partido oficialista le garantiza a cualquiera de los que están aspirando. Digo, no a cualquiera, porque se ha desatado la de los demonios con gente que creen que pueden ser presidenciables para luego negociar cuota con el que sea candidato. Esa política la conocemos ya. Pero sí es cierto que si hacemos buen gobierno, y digo hacemos porque yo soy del PRM también, Patricia, tú que siempre me criticas. Entonces yo digo que si se hace buen gobierno, para arreglártela, si se hace buen gobierno desde el PRM, que es el partido oficialista, y el partido que representa más de un 42% de colchón, cualquiera de los precandidatos o los aspirantes podría ser presidente. Dedíquense a gobernar. Dedíquense a gobernar. Yo creo que están a tiempo y espero que el presidente te escuche, porque ante un gobierno que empezó desgastado, quizás un cambio de algunos directores, de algunos ministros, de algunos funcionarios, sacude un poco el tren como van corriendo solos y quizás permita que el presidente Luis Abinader pueda terminar. Patricia, mira. ¿Tú sabes cómo se llamaba, Dagoberto, el eslogan del gobierno del cambio de Luis Abinader? Digo, ¿cómo? A Luis Abinader se le decía
el gobierno del cambio. Ajá. Así es. Ese es el eslogan. Y no ha cambiado a nadie. El eslogan del presidente Luis Abinader, bueno, lo repito otra vez que sí, Ajá. Claro. el eslogan del presidente Abinader Miren. era el gobierno del cambio. El 16 de agosto, el pueblo quiere cambio. Miren, realmente el tiempo es bastante corto y ya tenemos que recibir a nuestro invitado estrella que ha sacado tiempo de su apretada agenda para estar con nosotros y compartir sus experiencias. Sin embargo, quisiera reforzar el comentario del señor Robinson sobre el llamado que hace el presidente de la República, Luis Abinader, y es lo siguiente, a todos los precandidatos que me están viendo. La primera ley del poder es no hacerle sombra al jefe. Eso de presentar músculos, de inyectar, digamos, fortalezas para aparentar algo que realmente no es, puede salirles muy caro. Hemos trabajado, Lo dijo Dagoberto ya. Hemos trabajado y nos hemos jactado de no repetir las malas prácticas del pasado. La primera ley del poder, no hacerle sombra al jefe. No le haga sombra, llévatelo. Presidente Luis Abinader, ya usted sabe, señores, nosotros regresamos en breve porque nuestro invitado ya está aquí y yo estoy seguro que ustedes van a disfrutar tanto como nosotros de la conversación que tendremos en breve. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Qué bueno que sigues ahí. Nuestro segmento de la entrevista llega a ustedes gracias a Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Vamos a ver con quién conversamos la noche de hoy. Gustavo Sánchez es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS con estudios de posgrado en temas políticos, económicos y especialización en materia de generación térmica. En el ámbito profesional, ha ocupado posiciones directivas en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, llegando a ser subdirector y miembro del Consejo de Administración de Empresas Distribuidoras de Electricidad. Como legislador, ha representado al Distrito Nacional en la Cámara de Diputados desde el año 2006, siendo reelecto en múltiples ocasiones. A lo largo de su trayectoria parlamentaria, ha sido elegido reiteradamente como vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, destacándose por su liderazgo y capacidad de consenso.
Actualmente es diputado por el Distrito Nacional y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Conversaremos sin rodeos con Gustavo Sánchez. Un invitado de lujo, que se note mi favoritismo, ¿verdad? Gracias por estar aquí, don Gustavo. Excelente. Muchísimas gracias, encantado de estar con usted aquí en este espacio. Dispuesto a colaborar con las inquietudes que usted tenga. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros esta noche, sacar tiempo dentro de su apretada agenda para poder compartir temas de interés de la agenda nacional. Muchísimas gracias por su tiempo en esta noche. Gustavo, de verdad que yo estoy muy contento porque habíamos tratado de traer a Gustavo aquí a Santiago desde hace ya un tiempo y por razones de compromisos. Pero el jueves lo encontré en la sesión y me dijo, no, anótame que voy, bajo cualquier circunstancia. Gustavo, bienvenido a Santiago, gracias por venir, gracias por estar con nosotros aquí. Y tú sabes que aquí se dice, todo lo que va a decir es sin rodeos. Yo creo que eso es un lema de vida, porque Gustavo siempre ha sido contestatario. A mí no me sorprende y yo voy a empezar de una vez, porque estoy feliz de tenerlo. Me siento con un equilibrio de este lado. Equipo. O sea, de verdad, no quepo hoy, este domingo. Vamos a empezar con su sobrada experiencia en la Cámara de Diputados, 5 veces diputado, y siempre como líder y como representante del PLD, ya ha sido vocero de la bancada del PLD varias veces. Entonces, ¿qué mejor que usted para decirnos en esta nueva legislatura que hay tantos temas pendientes para la República Dominicana? Empezando por el Código Penal, la Ley de Aguas, la Ley de Residuos Sólidos, muchísimas modificaciones y actualizaciones. ¿Cómo evalúa Gustavo Sánchez esta legislatura? Bueno, inicialmente gracias por invitarnos, estoy en medio de amigos. Efectivamente yo puedo llegar a la conclusión que este periodo 24-28, por el hecho de que hay muchos diputados nuevos, van a aprender el primer periodo para aprender exactamente cómo se manejan los temas. Y confieso que en esta etapa hemos tenido limitaciones a la hora de producir iniciativas importantes. Siento que la Cámara ha estado mucho más imbuida en el tema de resoluciones, que de manera muy particular puedo decir que me llama la atención el hecho de que las resoluciones son solicitudes al gobierno a través de sus diferentes departamentos y ministerios, que esas resoluciones en el 90% han estado más vinculadas a los diputados del oficialismo, algo que yo cuestiono. Porque al oficialismo quien le pide es la oposición. Entonces siento que respetando el derecho que tienen los legisladores para hacer pequeñas grabaciones, subirla a Instagram y decir, bueno, yo estoy trabajando, realmente es un puñal que se le pone a los funcionarios a la hora que no puedan cumplir. Yo que he venido cuestionando de manera sana el hecho de que las agendas estén repletas de resoluciones vinculadas al oficialismo, me doy cuenta que, sin criticar al vocero, cuando yo fui vocero del oficialismo, yo casi prohibía que un diputado de mi partido provocara o introdujera resoluciones que no son más llamados a que los funcionarios hagan. Una resolución se le pide a un ministro de Obra Pública que haga tal o cual camino es porque él no tiene acceso al ministro, pues no tiene capacidad para dirimir los temas que son del gobierno y de los partidos, de los diputados oficialismo. Por lo tanto, este periodo siento que han ido a aprenderse. Hay muchos proyectos de leyes que por H, por R, por Y no son debidamente discutidos y consensuados. Siento que es el aprendizaje que tiene, apenas tendremos un año el 16 de agosto, y yo espero que estos 3 años sean mucho más productivos que este año que acababa de concluir el 16 de agosto. Señor Gustavo, en esa misma línea sobre el tema de las resoluciones y sobre todo los temas que se tratan en el Congreso, que a veces una legislatura no da para poder abordar todos esos temas, le quiero preguntar actualmente, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el Congreso Nacional en materia legislativa? Bueno, ya ustedes lo habían planteado. Básicamente hay temas, por ejemplo, que
Podemos hablar del Código Penal en cualquier momento y cómo se pretende aprobar en estos días que nos quedan. Ese es un proyecto que la sociedad está demandando con mucha firmeza. Sin embargo, lamento que se está aprovechando la circunstancia del accidente del Jet para decir que bueno, que necesitamos un código penal que sancione, que penalice descuido que puedan estar involucrados la gerencia o la administración de este tipo de actividades. Sin embargo, independientemente de que se pretenda esto, no menos cierto es lo que yo digo. El Código Penal será siempre un código penal para condenar a los pobres. O sea, los ricos nunca van a lograr condena. Con este código, con el que viene, con el que estamos, o con el que a veces es peligroso decir eso. Yo recuerdo que... Sin rodeos. No, el tema es decir que la ley solamente se aplica a los pobres. Pero, es, Gustavo, vimos que el jueves o el viernes el Senado aprobó en primera lectura el código. ¿Tú crees que hay tiempo suficiente para por fin darle un código penal a la República Dominicana? Pero óyeme, tú conoces la mecánica al igual que yo. Tú tienes mucho más experiencia que un servidor. ¿Tú crees que realmente vamos a tener el código en esta legislatura con los días que faltan? Mira, siempre es sabido que cuando hay voluntad las cosas se logran. Y ahora el mérito que tiene el oficialismo es de responder al populismo de tenemos código, vamos a penalizar casos como el que acabo de hablar. Y esa voluntad de votar el código va a pasar por encima de todo el mundo. Lo que me llama mucho la atención es que este Congreso, que es Patricia, extremadamente conservador, yo no había visto en la historia de la Cámara un Congreso tan comprometido con sectores conservadores, que pretende pasarle por encima a todo lo que implica el reconocimiento a derechos fundamentales, por ejemplo, como hay casos que tienen que ver con penalizar de manera extrema casos que no son propiamente de una discusión jurídica. Y siento que en esa comisión bicameral, sin ánimo de criticar a mis compañeros, ha privado más el fanatismo que lo que tiene que ver con hasta dónde es posible ser justo al establecer condena. Entonces, siento que en esta parte el código, para responderte, Robinson, se va a aprobar. Claro que se va a aprobar. Yo lo que siento y tengo... Gustavo, ustedes como bancada, bueno, lógicamente, la decisión que ustedes puedan tomar por la minoría que son, quizás no puede influenciar, pero ustedes están de acuerdo que los debates que se hicieron, que vi diputados, como el caso de la bancada del PLD que participaron en la bicameral, Mariotti, uno de ellos que fue muy controversial. O sea, la bancada del PLD se sumará a lo que ya se aprobó en la bicameral. Mira, o ustedes van a usar el espacio para rebatirlo. Te voy a decir con mucha propiedad y con mucha sinceridad. Como bancada de la oposición, del PLD, nosotros estamos comprometidos con que la sociedad dominicana tenga un nuevo código que penalice delitos que no están contemplados en el código actual. Claro. Estamos comprometidos con eso. Ahora bien, por ese compromiso que tenemos, no menos cierto es que no vamos a descuidar la lucha que hemos tenido siempre por el respeto, por ejemplo, al derecho de la mujer. Nosotros no nos vamos a salir de ahí. Mientras exista un código que condene a la mujer, por ejemplo, y voy a las tres causales, por ejemplo, por decirte una, mientras se pretenda pasar un código penal en el cual una mujer sea penalizada de 1 a 3 años, y te voy a poner el caso quizás menos patético, por una violación, que mi hija vaya un delincuente, entra a mi casa, la viola y salga embarazada, y ella me diga, yo no estoy a favor del aborto, y ella me diga, papi, yo no puedo sostener esto me va a traumatizar eternamente, y yo no puedo. Entonces, en el caso particular, condenar
esa mujer a 2 años de cárcel, de 2 a 3 años de cárcel, a ella y al médico. El médico actual. Es una injusticia. Pero, y yo pero digo, yo estoy contigo, yo yo digo, estoy contigo, Robinson, ahí sí yo digo que estoy de acuerdo contigo, que aquí hay mucha gente que lo hace y no pasa nada. y yo digo, Robinson, que los legisladores que van a votar son unos hipócritas, casi todos. Ay. Hipócritas. Doble moral. Sí, yo sé. Doble moral. Yo sé por qué te lo Porque el Doble discurso moral. en la Cámara Porque frente al pueblo es uno y frente entonces... al pueblo, frente a la iglesia. Es más, voy más lejos. Un grupo de diputados y senadores hicieron un encuentro a raíz de que ganaron y firmaron un documento con las iglesias que se comprometían a capa y espada a votar por el código como ellos quisieran. Lo firmaron. Y los que me están mirando saben exactamente, estoy hablando la verdad. Ellos no tienen ningún tamiz para votar por todo esto. Señor Gustavo, sobre ese particular, sobre el tema de la doble moral, cuando eso se toca, hablamos casi siempre del tema ético del legislador. O sea, desde su perspectiva de trabajar a favor de iniciativas que vayan en beneficio de la población, ¿no? En ese sentido, entonces, nos gustaría saber, usted como vocero oficial de la bancada de la oposición, ¿cómo manejan ustedes, cómo dirimen ustedes las diferencias de opiniones en un contexto político polarizado, desde el punto de vista del manejo de la doble moral, desde el punto de vista de, por ejemplo, de esos acuerdos que se hacen fuera para poder, entre comillas, representar esos sectores que al final terminan haciéndole daño al tema de la legislatura? ¿Cómo se maneja eso? Es sencillo. Hay una máxima que dice que en el Congreso tú buscas el consenso hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Consenso hasta donde sea posible. Muchas veces algunas direcciones del Congreso no se van a la búsqueda del consenso, sino tengo mayoría y lo voy a aprobar. Entonces, el consenso no se forza a buscarlo porque se pretende tener una mayoría y simplemente son legales, aunque no son legítimas. Sobre esa parte, la gran responsabilidad recae sobre la dirección de los partidos, sobre la dirección de los partidos. Sin ánimo de aprobar una iniciativa, no se busca el consenso posible. El ideal no va a existir, pero el posible. Y el posible tiene que ver con oír todas las voces, oír a todo el mundo. Entonces, si se pretende aprobar, si el consenso posible, si no aprovecharse de una mayoría, que la mayoría te da la legalidad, pero no te da la legitimidad. Tú puedes ser legalmente posible un proyecto, pero legítimamente no logró ser aprobado con el debido, oyendo todos los sectores. Entonces, sobre esa base... No, y que el diputado no está obligado tampoco a votar por la línea del partido. O sea, me avisa cuál no lo hace. Yo le quiero hacer, me avisa. Okay. Yo le quiero hacer esa pregunta porque nosotros estamos viendo cíclicamente esto en el país, estas mayorías aplastantes en momentos puntuales, en contextos históricos puntuales. Pasó cuando se murió Peña, pasó ahora. Porque lo del PLD no cuenta porque lo del PLD... Pasó con el PLD. No cuenta claro porque fue producto de una buena valoración de país, no producto de olas. No cuenta. Pero es producto del contexto social y económico. No cuenta. La cuestión es, déjenme que estoy con Gustavo, por favor. La cuestión es que en ese sentido... No, porque el PRM sacó muchos diputados porque fue una ola, pero cuando fue el PLD no fue era una ola. Era el producto de la valoración social. Hoy por hoy, que está esa mayoría aplastante, ¿ustedes se sienten de verdad escuchados? ¿Se le da el espacio o simplemente se le da un turno por dárselo? No. Debo confesar, sin ánimo de echarle flores a Pacheco, que Pacheco es un legislador con mucha experiencia y eminentemente muy democrático. A veces, en el ejercicio de sus funciones con el mallete, se le va la mano, se lo ha ido conmigo. Y yo me he sentido hasta molesto y he salido he sentido que han sido justos. Pero Pacheco, independientemente que tiene una mayoría, él nunca ha hecho galas de esa mayoría para no consensuar con la oposición. Pacheco siempre nos oye, nos escucha y cuando él se entiende
que hay diferencias que pueden ser salvables, él pospone el conocimiento hasta lograr un acuerdo. Entonces, en esa Gustavo, parte, pero Gustavo, yo reconozco eso. yo sé que para ti debe ser difícil. Yo fui diputado 16-20 cuando tú estabas como vocero de partido de gobierno con una mayoría aplastante, y ahora Gustavo vocero de una minoría que, como tú dices, por suerte que Pacheco es un hombre muy diplomático. O sea, ¿qué siente el vocero Gustavo Sánchez después de ser todo amo y señor, que yo recuerdo que decía, voten, ya, se le escucha y luego se le aplasta? O sea, ¿cuál ha sido tu gran diferencia? Que podemos hacerlo después de la pausa. Sí, porque tenemos unos compromisos. Vamos a dar esa pregunta que es interesante. Vamos a dar esa pregunta en el aire. El Gustavo antes con la mayoría y el Gustavo sentimiento después del con la diputado, minoría. del vocero, de pasar de un vocero del partido oficialista con una mayoría valorada y reconocida a hoy un vocero de un partido de oposición con una minoría real. No se muevan, que Gustavo hablará sin rodeos aquí con nosotros. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Continuamos gracias al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Antes de irnos a una pausa, dejamos una pregunta en el aire para el diputado Gustavo Sánchez. ¿Qué se siente pasar de ser vocero de la bancada del PLD, partido de gobierno con mayoría, a un cambio de pasar a vocero de partido de oposición con una real minoría? Sin rodeos. Sin rodeos. Hay un gran dilema. Yo no quiero ser vocero de la oposición. Sin embargo, el protagonismo lo tiene el vocero de la oposición. Sí, sí, Claro. Tiene razón. Pero yo no quiero ser protagonista. Digo protagonista porque realmente uno tiene discurso, uno construye un discurso. Todos los días hay un tema que te permite a ti tener visibilidad. El vocero de gobierno aplaude y justifica y todo está bien. Entonces, pero sí recuerdo que siendo vocero de gobierno, realmente no se nos trató con la delicadeza que nosotros tratamos. Por ejemplo, cuando el tema del COVID en el 19, en el 20, nosotros estamos comprometidos básicamente con que
se nos autorizara el Congreso unos tiempos de excepción. Hubo momentos que nosotros pedimos 45 días y la oposición regateando, no que 45 es mucho, no que 30 es mucho, al final 9 días aunque tuviéramos que... Entonces, nosotros aunque teníamos mayoría, realmente queríamos que las cosas se legitimaran con que la oposición reconociera que estábamos en situaciones delicadas. Pero pudimos construir debidamente los consensos. Ahora, como vocero de la oposición, uno es protagonista del debate. Y en esa dirección puedo confesar también que como vocero del gobierno, también uno se convierte en secretario general de un sindicato, porque los bloques son sindicatos. O sea, los diputados tienen demanda, uno tiene que manejarse con dos discursos. El discurso de la narrativa, de la crítica, y si es de oficialismo, naturalmente justificar los financiamientos. Cuando ya, ¿qué uno va a hacer? Entonces, sí confieso que siendo vocero del gobierno, no menos cierto que uno sirve como puente entre propuestas, exigencias, solicitudes que le vienen, tanto de los diputados de uno como de los diputados de la oposición. Yo recuerdo que yo me convertí en un facilitador de cosas, demandas, inquietudes que tenían los diputados de la oposición. Y yo tenía quizá la delicadeza, el reconocimiento, que muchas veces yo me sentaba en las curules del PRD, del PRM. O sea, para mí compartir con esos colegas era simplemente un acto de encuentro entre amigos. Por lo tanto, yo sentía que tenía la credibilidad para sentarme. Nunca, Robinson, he usado la curul para ir más allá de una crítica que yo no la puedo justificar. Nunca he apelado a denostar ningún tipo de gestión, tanto del gobierno como algunos de mis curules, de mis compañeros, que pudiera yo comprometer su dignidad, su desempeño. No, yo tengo un discurso político, nada en lo personal, absolutamente nada en lo personal. Por lo tanto, ya como vocero de la oposición, aunque somos pocos, somos apenas los 12 apóstoles. ¿Por qué que Robinson se ríe? Pero no menos cierto, cierto es que cuando se habla de oposición, nosotros hemos podido marcar la pauta. O sea, la Fuerza del Pueblo tiene 29 diputados, pero quienes nos sentimos somos nosotros. O sea, nosotros estamos toda la semana una rueda de prensa en el partido discutiendo temas, y en la Cámara nosotros tenemos la facilidad de organizar nuestro debate. Y Robinson sabe que la pauta de la y se retiran de la bancada, se retira la bancada del PLD, se queda todo igualito, pero se retiran. Robinson, respétame a mi invitado. Se siente. Hay algo. Yo voy a entrar a política. Modestia aparte, Patricia, cuando yo no estoy ahí, se siente que yo no. Hay que reconocer. No, incluya su modestia. Miren, señores, no es tumbar por mismo, hay que reconocer. No, porque eso si tú no eres, o sea, que esto Gustavo de verdad. Sánchez es de los pocos tribunos que yo me siento a verlo. El hombre sabe articular un discurso, es objetivo, es preciso y es claro. Incluso en muchas ocasiones ha aplaudido a los diputados del PRM. Sí, lo ha aplaudido. Y lo convierte en una voz de la oposición. Una voz de la oposición. Señor Gustavo, sobre esa misma base del protagonismo que llevan a cabo los voceros de la bancada de oposición, en la primera parte de la entrevista usted abordaba la perspectiva que tenían sobre el Código Penal. Sin embargo, hay temas urgentes en la agenda nacional, como por ejemplo, educación, Código laboral, que vimos la ley de residuos sólidos, el comunicado de la Asociación de Empresas Privadas. Pregúntame a Gustavo de la ley de residuos Pero sólidos. que no se note que Robinson te mandó a preguntar. Perfecto. Que no sepan que fui yo que te mandé a preguntar. Como vocero, con ese protagonismo, digamos que más que protagonismo es la balanza necesaria que se necesita para articular una república democrática. Su opinión sobre los temas urgentes en la Cámara: educación, salud, agua y residuos sólidos. Puedo comenzarte con otro que se te quedó, que es el proyecto de ley de alquileres. Muy bien, sí, está en su fase final. Excelente.
siento que es una demanda insatisfecha no solamente por la parte inmobiliaria, que siente que sus patrimonios no tienen totalmente la debida protección del Estado. Entonces ese proyecto ha sido discutido y goza con el consenso de todos los partidos. El PLD está comprometido con cuando esa iniciativa se vaya a votar en segunda lectura, aprobarlo. O sea, tenemos un voto favorable. El proyecto de ley de residuos sólidos es un proyecto en el cual puedo confesar, Robinson, nosotros, el Congreso, somos como la arepa. Candela abajo y candela arriba. A alguien nosotros le damos un codazo. Claro, siempre. A alguien le damos un codazo. Sí, sí. O sea, hay intereses por todos los lados. Por todos los lados hay intereses. Interés político, interés empresarial y interés del pueblo. La ley de seguridad social, cuando tú quieres darle un codazo, se lo da a los obreros, cuando se lo da a los empresarios. Entonces tú tienes que tomar una decisión que afecta a alguien. A alguien debe afectar. A alguien va a afectar. Entonces yo, en el proyecto de ley de residuos sólidos, nosotros el PLD discutió el tema y logramos si no convencer, de una forma u otra presentar nuestras inquietudes al proyecto. Y las inquietudes fueron escuchadas. Nuestras inquietudes fueron escuchadas, que tenía que ver con temas, por ejemplo, las contribuciones que deberían dar las empresas, si en la proporción. Y sobre esa parte, nosotros no tenemos hachas que afilar contra ningún sector. Simplemente la municipalidad lo está esperando. Claro. Entonces, cuando el proyecto venga, cuando tenga el informe final de la comisión especial que está estudiando el proyecto, nosotros vamos a ver exactamente cómo termina las modificaciones que hemos propuesto. Si esas modificaciones están recibidas a solicitud nuestra, nosotros no tenemos otra que aprobarla. Que me afectó que la IRD está en contra. Alguien va a estar en contra. Yo no puedo estar pendiente. Yo no puedo estar pendiente de satisfacerlo a ellos todo lo que yo quiera. Por lo tanto, nosotros no tenemos absoluta. Si tú querías preguntarme eso, Robinson, te lo estoy contestando. No, porque yo tengo mi posición. Porque yo no tengo miedo a los intereses que hayan. Mírame, yo no tengo miedo a los intereses que hayan. El interés mío es consensuar con mi partido, discutir con mi partido hasta dónde nosotros podemos llegar. Lo discutimos, lo propusimos en la comisión. Cuando llegue el informe, si están incluidos, nosotros no tenemos de otra que aprobarlo. Gustavo, ¿tú sabes por qué hago hincapié en ese tema? Porque, por ejemplo, yo soy parte de la comisión especial y hay dos puntos neurálgicos en esa modificación de la ley de residuos sólidos, que es el tema del monopolio y el tema de la tarifa que tú mencionabas con relación a que se cobran unas tarifas que en la misma comisión yo digo, es que no puede ser que a mí me cobren por mis ingresos, debe ser por lo que yo contamine. Pero inicialmente ese proyecto contemplaba básicamente unos 19.000 millones que iban a parar exactamente a esa empresa o a ese espacio. Eso se está reduciendo casi a 12.000 millones de pesos. Entonces, o sea, es casi la mitad que se ha reducido. El informe de medio ambiente hablaba de que necesitaban unos 6.000 millones. Correcto. Entonces, sobre esa parte y a sabienda de que al final tú tendrás la ley posible, no la ley posible, es así. No lo ideal. Lo ideal fuera, por ejemplo, eliminar los plásticos en 2 años. Bueno, eso es lo ideal. Pero es posible eliminarlo en 2 años. No hay forma. Entonces, todo eso implica que tú también tienes que tener exactamente los vertederos sanitarios que deben estar regionalizados. Tú lo discutes, si están muy cerca, si no están muy cerca, si es posible hacerlo provincial o no provincial. Eso es parte de la discusión. No podremos poner de acuerdo total en todos los proyectos. Y nosotros estamos convencidos que hicimos lo posible. En la ley de proyectos de agua, eso tiene tanto tiempo como el Código Penal. ¿Por qué no se votó un Código de agua? Porque los funcionarios de turno, tanto los de nosotros como estos, creen que se le está haciendo un proyecto para decirlo ellos. Como, no, que la gerencia del control de agua debe tenerlo el INDRI. No, que debe tenerlo el IGG. No, que debe tenerlo... Entonces, es un tema, un conflicto, si no de intereses económicos, de quién dirige, de poder. Tendremos que llegar a una solución. Ahí está la respuesta que seguro nadie había dicho y ustedes en su casa no habían escuchado, y es una realidad. Sí, ese es el tema. ¿Y el Código Laboral? El Código Laboral, qué bueno que me preguntan. Que hubo un pronunciamiento fuerte ahora, esta semana. Pero el Código Laboral debe ir apareado con la Ley de Seguridad Social. O sea, ambos proyectos
coinciden Claro. en momentos determinados. El proyecto de ley de seguridad social, que es la ley, modificación de la ley 8701, que también de una manera u otra afecta intereses. Hay 5 o 6 Intereses muy empresas, grandes. hay 5 o 6 empresas que han venido beneficiándose del trabajo de los trabajadores y los empleados. Claro. De una manera u otra, lo que se pretende es, espérese, tanto así no, vamos a cortarle un poquito. Entonces, sobre esa base, esas 2 leyes, el Código Laboral, que en el Senado de la República fue conocido esta semana, en primera lectura, lo que nosotros estamos comprometidos como partido es que los derechos adquiridos de los trabajadores se mantengan. O sea, la Cesantía y preaviso. La cesantía y preaviso. Claro, porque no hay un seguro de desempleo en este país. Es imposible prescindir de ellos a favor de los trabajadores. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las cesantías? Que las empresas grandes no tienen grandes dificultades en pagar cesantías y preaviso. Claro, porque ahora tienen las pequeñas sí se ven afectadas por el despido de una manera u otra. Entonces, esa parte también nosotros tenemos que consensuarla. De que tenemos que votarla, claro, hay que aprobarla de una manera u otra. De una manera u otra va a beneficiar a algunos y va a perjudicar a algunos. Pero Sí. yo pienso ya que terminando la parte de la entrevista, nosotros no podemos dejar ir este alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana hablando de temas de legislación y de su experiencia y no tocar el tema político. Sí, porque pero espérate, Patricia, espérate. No. Hay un tema, antes de que tú entres, Aquí yo sé dónde tú vas, yo sé que tú vas a pensar ahorita que tú crees que Abel Martínez puede ser o que que yo creo no. Pero hay un tema, Gustavo, que yo quisiera que tú me ayudaras a que la gente lo entienda, porque por lo general, todo el mundo sabe a Patricia Piró, diputada. El ser diputado es como una posición que la gente, todo el mundo entiende que eso es malo. Tú votas ahora mismo, haces un consenso nacional y dices, acuérdate que eliminamos 20 diputados y la gente estaba de acuerdo que se eliminaran 190. Y tú sales por ahí en una encuesta, ¿estás de acuerdo que eliminen todos los diputados? Sí. Porque no se le ha dado todavía como el valor que realmente tú que vives eso, yo que lo he vivido, sabemos cuál es el rol que tenemos, pero mucha gente no tiene. ¿A qué tú atribuyes? Además de la falta de previsión de los partidos políticos, que es la que yo digo, que los partidos políticos encuentran a cualquier transeúnte que tenga cuarto, y no digo dinero, que tenga cuarto, y lo enganchan como candidato. O sea, ¿a qué tú atribuyes ese desmérito que tienen los legisladores a nivel general? Porque a mí me ha tocado que la gente me ve como diputado y lo primero que piensan, este es un ladronazo, sin saber los sacrificios que uno tiene que hacer. Y lógicamente tú dices, pero es que ¿a qué van los diputados? Como que no sé. Y debo reconocer el caso de Alfredo Pacheco, que le ha dado un matiz diferente a la Cámara de Diputados. Es un hombre que vive siempre tratando de vender lo mejor de las comisiones. ¿A qué tú entiendes que se debe ese desmérito de esa clase política llamada diputado? Bueno, la sociedad entiende que los legisladores tenemos privilegios que irritan a la población, sin embargo es un concepto totalmente equivocado. Yo te pudiera decir que no por defender la clase a la que yo pertenezco, pero efectivamente los legisladores, en sentido general, no tenemos, como te digo, la retribución económica que tienen sectores, por ejemplo, como el sector económico y el sector eléctrico, por ejemplo. Entonces, en ese sentido siento que la sociedad nos ve a nosotros con privilegios que pudieran irritar. Sin embargo, no se dan cuenta que nosotros somos un órgano regulador de los temas que tienen, por ejemplo, que ver. Si no existiera el Congreso para hablar en sentido general, ¿cómo es posible ponerse de acuerdo para modificar la ley de alquileres de una forma u otra que lo cumpla? ¿Cómo es posible aprobar un código penal que traiga como consecuencia la acumulación de penas, por ejemplo, por la gravedad del delito? Tú no tienes Congreso, tú no tienes diputados, tú no tienes senadores. Y debo confesar que los legisladores, de manera particular, tenemos que renunciar a hacer, por ejemplo, actividades económicas que pudieran tener ingresos adicionales. Nosotros no podemos participar como contratistas de nada. Nosotros no podemos tener otro ingreso que no sea, por ejemplo, el magisterio. Entonces, en esa parte, no solamente en República Dominicana, en el mundo entero, hay un cuestionamiento a los privilegios que entienden ellos tenemos los legisladores. Entonces, en esa parte siento que hay una valoración no justificada
del esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos. Y te lo digo porque en la mayoría de los casos, la mayoría, cuando un diputado deja de serlo, vive a merced simplemente de si puede recibir una pensión, que de una manera sabia, en un momento determinado se creó un instituto de protección al legislador, que yo pudiera decir, si soy progresista, que una ley de seguridad social debe abarcar a todo el mundo, el mundo. Pero aquí, Robinson, cada gran institución ha creado una AFP, ha creado su propia protección, todos, casi todos. Entonces nosotros, que nos empeñamos en trabajar de manera muy particular, también tenemos la convicción de que cada día los partidos deben tener sedazos, tamices, ahí voy. Exactamente. Usted no va, voy yo. O sea, que ahí es que hay que llegar. Los partidos son los que tienen la responsabilidad de elegir los mejores candidatos. Si tú le quieres mandar un mensaje a tu partido y no puedes hablar por WhatsApp, como el presidente tampoco habla con su gente y tiene que usar permiso. Que no es un tema del PRM, y lo sabe Gustavo. En todos los partidos se da la misma situación, porque los partidos políticos, en su mayoría, no depuran, lo que quieren es un buen candidato. Ahí viene el tema si eliminamos el voto preferencial. Porque todo eso tiene mucho que ver. Todo eso tiene mucho que ver con el voto preferencial. Con el voto preferencial ya uno se olvida, el partido lo sirve con sombrilla, pero ya vienes tú cómo yo conquisto el voto del elector. Entonces ahí se pierde calidad. Pero si se lo deja a la cúpula, peor todavía. Bien, entonces se nos acaba el tiempo y yo necesito que usted me diga cómo usted ve el PLD hoy de caras al 2028, porque muchas personas dicen que está cada vez más reducido, que el PLD ya no va a existir para el 28. Sin embargo, la realidad es que el escenario del 28 pudiera ser más favorable para el PLD. Pero creo que no podemos irnos sin hacer la contrapregunta. ¿Cuál? Queremos conocer esa valoración, pero yo no me digas que del PRM. Yo quiero que el señor Gustavo Sánchez, en su sabiduría, en su visión, nos dé su perspectiva sobre el presidente Luis Abinader. Entonces, respóndame primero de... Y que también nos hable de la fuerza del pueblo. No, pues entonces nos quedamos aquí 2 horas. Que dé su opinión sin rodeo sobre el PLD, la fuerza del pueblo y el PRM. Entonces, como ya en la parte final, ahí mismo usted tiene el compromiso de despedir el programa. Sí, inicialmente voy a comenzar con mi partido. Debo confesar que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que se ha fortalecido en este escenario luego del año 2024 y los resultados que tuvimos. Los resultados del 24 no son proporcionales a la estructura que tiene el PLD. El PLD es el único partido que ha podido salir de eventos de elegir su comité político, elegir su comité central, elegir sus diferentes secretarías sin ningún tipo de ruido. Y ha salido a relucir dirigentes importantes que a partir de ahí nosotros el escaparate lo tenemos y hoy por hoy todas las encuestas valoran el partido como el segundo partido de oposición. O sea, el primer partido de oposición, pero por debajo del PRM. Yo siento que el PLD es un partido que tenemos un carro tipo fórmula, pero que todavía nadie es capaz de manejarlo. O sea, tenemos un carro fórmula preparado para correr, pero no tenemos un conductor que pueda manejarlo todavía. Entonces, eso es el PLD ahora mismo. Puedo decir, por ejemplo, la fuerza del pueblo. No, pero espérate, Gustavo. No, al final. No te me salga el PLD, porque entonces un carro Fórmula 1, pero ¿cuál tú entiendes que es el mejor piloto que tiene ese carro Fórmula 1? Yo te voy a decir, por ejemplo, ahora mismo. Juégatela, Gustavo. Ahora me la juego. Ahora mismo, quien quiera manejar ese carro Fórmula tiene que aprender a manejarlo, número uno. Pero voy a lo más importante. Quizás me recriminen mis compañeros. Para ganarle el PRM en el 28, el PRM está en el poder. Es como el boxeador que es el campeón. Hay que ganarle por nocaut. Hay que noquearlo. Por lo tanto, siento yo, y que me vea cualquiera, que de manera individual es imposible ganarle el PRM. Me va a sancionar por eso. Sin rodeos. Lo dijo sin rodeos. Me va a votar por eso. El PLD se unificará. Yo creo que deberíamos de pero yo siento, independientemente, que para poderle ganarle el PRD tiene que haber dos fuerzas. El oficialismo y la oposición. El oficialismo se juntan todos y la oposición se junta todo.
Y así podemos competir. Está claro, Gustavo. Fuerza al pueblo, Gustavo. La fuerza del pueblo al revés. Tiene dos buenos conductores, pero no tiene carro. Sin rodeos. Y la valoración para cerrar, y usted mismo despida este programa que me encanta. ¿No te estás riendo? Está buena. Me encanta. ¿Cuál es la valoración del Partido Revolucionario Moderno. Déjame valorar al presidente de la... Mira, yo confieso, y por esto me pueden votar. ¿También? Sí, está claro. No lo van a votar, usted es un activo importante. Que me voten, pero tengo que jugar. Yo voy y lo busco. Yo siento que el presidente Luis Abinader está imbuido de la mejor buena fe. Claro. Me pueden votar por eso. Siento que tiene una persona que se siente cercana a la gente. Ahora, de la misma forma siento que el estado de funcionario no contribuye mucho al ejercicio de su gobierno. Si lo pusiéramos en el término de carro, ya vimos un carro de Fórmula 1 esperando el piloto. Ya vimos un piloto que no tiene carro, el PRM. Luis Un carro con muchos pilotos. Luis quisiera que el PRM siga en el gobierno, pero no se va a cortar la vena por nadie. Un carro que tiene muchos pilotos. No, muchos pilotos que no tienen... Muchos aspirantes bueno, a hay pilotos. un arroz con mango. No se va a cortar la vena por nadie. Gracias por estar aquí, don Gustavo. Es un placer poder recibirlo después de tanto esperarlo. Siempre es agradable compartir con usted y seguro que ustedes en sus casas también disfrutaron esta entrevista que no tiene desperdicios. Nosotros regresamos como cada domingo la próxima semana.